La situación de los derechos humanos en China se ha deteriorado gravemente bajo el gobierno autocrático de Xi Jinping, especialmente para los creyentes religiosos. Informes creíbles han expuesto el programa del Partido Comunista Chino de esterilizaciones forzadas y abortos de musulmanes en Xinjiang, abuso de sacerdotes católicos y laicos, asalto a iglesias en las casas protestantes, todos los cuales son partes de una campaña para subordinar a Dios al partido, mientras promociona al propio Xi como una deidad ultramundana. Ahora más que nunca, el pueblo chino necesita el testimonio moral y la autoridad del Vaticano en apoyo de los creyentes religiosos de China. Los diplomáticos del Vaticano se reunirán este mes con sus homólogos del Partido Comunista Chino para negociar la renovación de un acuerdo provisional de 2 años entre la Santa Sede y China. Los términos de ese pacto nunca se han divulgado públicamente, pero la Iglesia tenía la esperanza de mejorar la condición de los católicos en China, al llegar a un acuerdo con el régimen chino sobre el nombramiento de obispos, los administradores tradicionales de la fe en las comunidades locales. 2 años después, está claro que el acuerdo entre China y el Vaticano no ha protegido a los católicos de las depredaciones del partido, por no hablar del horrible trato que el partido ha dado a los cristianos, budistas, tibetanos, devotos de Falun Gong y otros creyentes religiosos. El informe anual de 2019 del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa ofrece un ejemplo ilustrativo en la historia del padre Paul Tsan-Wang-Chung, quien fue golpeado y desaparecido por negarse a unirse a la Asociación Católica Patriótica dirigida por el Partido Comunista Chino. Lamentablemente, su experiencia no es la única. Las autoridades comunistas continúan cerrando iglesias, espiando y hostigando a los fieles, e insisten en que el partido es la máxima autoridad en asuntos religiosos. Como parte del acuerdo de 2018, el Vaticano legitimó a sacerdotes y obispos chinos, cuyas lealtades siguen sin estar claras, confundiendo a los católicos chinos que siempre habían confiado en la Iglesia. Muchos se niegan a adorar en lugares de culto autorizados por el Estado, por temor a que, al revelarse como fieles católicos, sufrieran los mismos abusos que ven sufrir a otros creyentes a manos del ateísmo cada vez más agresivo de las autoridades chinas. En Hong Kong, la reciente imposición por parte del gobierno local de una ley de seguridad nacional ordenada por Pekín plantea el espectro de que el partido utilizará las mismas tácticas de intimidación y todo el aparato de represión estatal contra los creyentes religiosos. Las voces más destacadas de Hong Kong a favor de la dignidad humana y los derechos humanos han sido a menudo católicos, por lo que no sorprende que destacados católicos como Martin Lee, el padre de la democracia en Hong Kong, y Jimmy Lai, un varón de los medios de comunicación y promotor de la democracia, han sido arrestados, espiados y acosados por el simple crimen de defender las libertades básicas que Beijing prometió proteger a cambio de recuperar la soberanía sobre Hong Kong en 1997. Conozco a ambos hombres y puedo dar fe de su bondad y sinceridad de corazón, su devoción a Dios, a todos los hijos de Dios, a la paz y a la libertad. Muchas naciones se han unido a Estados Unidos para expresar repulsión por las aceleradas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen chino, incluida la libertad religiosa. El año pasado, 22 países enviaron una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la detención por el Partido Comunista Chino de más de 1 millón de musulmanes, uigures, kazajos étnicos y otras minorías en los llamados campos de reeducación en Xinjiang. La Alianza Interparlamentaria sobre China, que incluye a legisladores de las democracias de todo el mundo, ha deplorado las atrocidades que se están desarrollando del partido. El Departamento de Estado ha sido una fuerte voz a favor de la libertad religiosa en China y en todo el mundo, y ha tomado medidas para responsabilizar por sus acciones a quienes abusan de los fieles. Continuaremos haciéndolo así. La Santa Sede tiene la capacidad y el deber únicos de centrar la atención del mundo en las violaciones de los derechos humanos, especialmente las perpetradas por regímenes totalitarios como el de Beijing. A finales del siglo XX, el poder de testimonio moral de la Iglesia ayudó a inspirar a quienes liberaron a Europa central y oriental del comunismo y a quienes desafiaron a los regímenes autocráticos y autoritarios en América Latina y Asia Central.
Ese mismo poder de testimonio moral debería desplegarse hoy con respecto al Partido Comunista Chino. El Concilio Vaticano II y los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han enseñado que la libertad religiosa es el primero de los derechos civiles. La solidaridad es uno de los 4 principios fundamentales de la doctrina social católica. Lo que la Iglesia enseña al mundo sobre la libertad religiosa y la solidaridad ahora debe ser transmitido de manera contundente y persistente por el Vaticano, frente a los incansables esfuerzos del Partido Comunista Chino por doblegar a todas las comunidades religiosas, a la voluntad del partido y a su programa totalitario. El Papa Francisco dijo en 2013 que los cristianos deben responder al mal con el bien, tomando la cruz sobre sí mismos como lo hizo Jesús. La historia nos enseña que los regímenes totalitarios solo pueden sobrevivir en la oscuridad y el silencio, y sus crímenes y brutalidad pasan desapercibidos. Si el Partido Comunista Chino logra dominar a la Iglesia Católica y a otras comunidades religiosas, los regímenes que desprecian los derechos humanos se envalentonarán y el costo de resistir la tiranía aumentará para todos los creyentes religiosos valientes que honran a Dios por encima del autócrata de la época. Al tratar con el Partido Comunista Chino, la Santa Sede y todos los que creen en la chispa divina que ilumina cada vida humana, escuchen las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: la verdad los hará libres. Firmado Michael Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos. Artículo publicado en First Things, el día 18 de septiembre de 2020.